Ahí está, ya está quedando grabada su clase. Ya está quedando grabada la clase. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Vamos a compartir pantalla. Pantalla, compartir pantalla. La idea era que esta clase a partir de ahora iba a comenzarla a hacer en la pizarra. Pero hoy también tengo problemas de conexión, entonces tuve que ir a otro lugar y por esa razón no tengo la pizarra conmigo. Porque la idea era poder ya utilizar la pizarra porque es mucho más fácil, porque cuando me toca hacer ejercicios, la pantallita no me ajusta y después termino como Juan Orlando, que solamente termino prometiendo que voy a hacer las cosas y al final parece que no las termino haciendo. Entonces, vamos a utilizarla por hoy, pero creo que a partir de la próxima clase ya voy a tener esa pizarra. Bueno, entonces les decía, vamos a ver ahora las nomenclaturas de compuestos inorgánicos. Ahorita que nosotros vamos a ver nomenclatura de compuestos inorgánicos, vamos a ver un tema que está más adelante, pero que vamos a hacer vamos a hacer algunas pequeñas ideas acerca de ese tema, que es el tema de ecuaciones químicas o reacciones químicas. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de una ecuación química se encuentra dividida, digamos, en dos partes. En primer lugar, están los reactivos, y esos reactivos, miren, voy a escribirlo aquí abajo. En una ecuación química está formada por tres partes. Los reactivos, y estos reactivos producen, ahí voy a redondar con las palabras, un producto. Ahí terminan ustedes de escribir la palabra, por favor. Reactivos, la flechita significa que da, esa flechita que ustedes están observando ahí en pantalla, esa de color negro, significa que da o produce. Los reactivos dan o producen. ¿Okay? Esas reacciones químicas pasan a cada rato en los diferentes entornos en los cuales nosotros estamos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos consumiendo un alimento, por ejemplo, nosotros en nuestra boca tenemos enzimas, que esas enzimas se encargan de sintetizar los carbohidratos. Entonces rompen esas moléculas y algunas otras sustancias, proteínas, carbohidratos, lípidos, cuando entran en contacto con los diferentes jugos de nuestro sistema digestivo, esos jugos lo que hacen es que rompen esos enlaces y generan otros productos. Bueno, entonces todo eso son reacciones químicas, en donde las sustancias están expuestas a otras sustancias, esas sustancias reaccionan entre sí para formar una nueva molécula. Por ejemplo, si yo tengo hidrógeno más oxígeno, ¿adivinen qué forma? ¿Qué forma? Estoy hablando solo otra vez. Agua, perfecto. Ya me preocuparon por un segundo, creí que estaba hablando otra vez solo. Ok, forma agua, ¿verdad? Miren, forma esta molécula que es H2O. Entonces, miren, esto es un ejemplo de una reacción química. Y esto de ahí es una reacción química o es una ecuación. Entonces, en una ecuación química, tenemos que tener claridad con una cosa. Ups. Tenemos que tener claridad con una cosa. ¿Me repite el tema? Perdón. ¿Perdón? ¿Cuál es el tema? Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Lo voy a volver a escribir aquí la ecuación química del agua. Entonces, pregunto. Pregunto. Lo que está antes de la flechita negra, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba? Balance. Reactivo, perdón, reactivo. O sea, todo lo que está antes de la flechita, o sea, todo lo que nosotros observamos que esté antes de la flechita son los reactivos. Y lo que está después de la flechita, Productos, ¿verdad? Esos son los productos. Entonces, miren, vamos a ir puntualizando en algunas cosas.
Ya sabemos, Mister dice Catherine que la acepte. Catherine. Sí. Ok. Catherine. Ujú. Bueno, entonces ahí tenemos, les decía, ya sabemos cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Ahora, esa letra de ahí, ya sabemos que son los símbolos de los elementos químicos. Y como yo les insisto, los símbolos de los elementos químicos, la primera letra siempre es en mayúscula y la segunda siempre es en minúscula. Y si usted no me cree y me quiere tentar, cuando suba las tareas, póngala en minúscula y le bajo puntos. La primera siempre es mayúscula y la segunda es minúscula. Si tiene una segunda letra, siempre es minúscula. Estamos, primera siempre es mayúscula y la segunda, si tiene una segunda letra, siempre va a ser minúscula. Entonces, las letras van a representar a los símbolos. ¿Ok? Ahora, por acá tenemos S2. Tenemos S2, miren. S2 se parece a ese otro 2, miren. Si ustedes observan, me refiero a los dos pequeños. Esos dos pequeños están en la parte derecha del elemento químico abajo, miren. Repito, estos dos que están en la parte derecha del elemento químico y que están en la parte de abajo se conoce con el nombre de subíndices. Subíndice. Subíndice. ¿De qué se encarga un subíndice? Pues el subíndice lo que me encarga es de decirme cuántos átomos tengo. Por ejemplo, si ustedes observan en esa ecuación química, en los reactivos, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 2. ¿Estamos? Ahora, otra cosa importante es, lo estoy colocando en colores diferentes para, aunque es un solo líneas por todos lados, pero son colores diferentes. Miren, ese 2 grandote ahí representa el coeficiente. Coeficiente. Bueno, coeficiente. Ese 2 de ahí grande representa el coeficiente. El coeficiente también me dice la cantidad de átomos que tengo. Esta parte es importante. Esta parte es importante. Yo creo que esta es la clase en la cual tienen que prestar mucha atención porque de aquí en adelante todo se va a repetir. Todo se va a repetir. Va a ser lo mismo. Entonces, miren. Por ejemplo, si me ayudan, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay acá? 2. ¿Cuántos? 2. Dos, correcto, 2 correcto. Pero como hay un coeficiente 2 en la parte izquierda, ¿cuántos átomos de hidrógeno voy a tener ahora? 4. 4, ¿verdad? Entonces, miren, esa parte es fundamental. Si yo coloco un coeficiente, voy a multiplicar el coeficiente por el subíndice. Ahora, ay, Jesús, María y José. Esto para que lo entiendan algunas personas, me toma toda la clase de química. Los coeficientes no se ponen en la parte derecha, sino que se ponen en la parte izquierda. Por ejemplo, si yo tengo aquí, miren, hidrógeno, y quiero tener 4 átomos de hidrógeno, hay algunas personas que no logran entender esto. Y si yo quiero tener 4 átomos de hidrógeno, algunas personas colocan el 2 ahí, miren. Y eso está malo. O sea, los coeficientes nunca se colocan en la parte derecha. Nunca, 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 jamás en la vida. Nunca, jamás. No, no se colocan ahí. No se colocan en la parte derecha. Sino que siempre, si yo quiero decir que tengo 4 átomos de hidrógeno, lo que voy a hacer es colocar un 4 ahí. Perdón, un 2, ¿verdad? Ah, ya manché todo. Es colocar un 2, ¿verdad? Para que 2 por 2 sea 4. Y esas dos cosas son importantes. Es importante saber eso. Es importante saber esa parte entonces. Entonces, miren, hemos visto 3 cosas ahorita. Los números de la parte de abajo son los subíndices. Los números
grandes son los coeficientes. Ahora, una cosa más, porque esto también es algo que suele pasar. Pregunto, si yo tengo así, ¿cuál es el coeficiente que tengo ahí? 0. No, no es 0, porque no es coeficiente. No, porque no 1. hay. Escuchen, no 1. es 0. Correcto, es 1, es 1. Es 1, es 1, es 1. No es 0, porque 2 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. Cero. Correcto, como ustedes dicen, es 0. Entonces Va a ahí, multiplicar 1 ahí por 2. no puede haber un 0. Sino que si yo no miro nada en la parte izquierda, no significa que no tiene coeficiente. Ojo, si no miro nada en la parte izquierda, no significa que no tengo coeficiente, sino que simplemente es que aquí hay un 1. Estamos. Miren, Mister, una pregunta. dígame. En la parte de abajo, que son los subíndices, Ajá. ¿solo es necesario que solo vaya el número 2 o pueden ir otros números? No, puede ser otro número. Pueden ser, por ejemplo, este de acá, miren, es NH3. Entonces, ahí nosotros tenemos 3 átomos de hidrógeno. Entonces, pueden ser varios números, 3, 4, 5, cualquier número que sea necesario. Estamos. Ahí va a ir en la parte de abajo. Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir? Justamente ahorita, recordé algo. Yo quiero ver qué es lo que ustedes están haciendo, pero eso de que me presente en pantalla no funciona, me quita demasiado tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como todos tenemos acceso y podemos utilizar WhatsApp web, ya sea que estén, bueno, si están en su teléfono es fácil, igual solo lo mandan por WhatsApp la información, o si están en una computadora, pues simplemente tienen activado WhatsApp web y listo, nos conectamos a WhatsApp. Lo que voy a hacer es que vamos a crear un grupo y le voy a pedir ayuda a Carol. No sé si Carol me puede ayudar. Sí, mister. Ok, que usted cree un grupo de química para que ahí estemos todos y me incluye a mí también. Y entonces, por ejemplo, si ahorita estamos en la clase y yo les digo, hagamos tal ejercicio, entonces le voy a pedir que lo suban a WhatsApp y entonces en WhatsApp lo miro automáticamente, lo miro mucho más rápido. Y entonces de esa manera. Ahora, solamente que el grupo que vamos a crear es solamente para cuestiones de química, nada más. Y yo digo eso porque yo estoy en otros grupos y generalmente yo no le paro bola a los grupos porque para contarles la experiencia, por ejemplo, en séptimo tengo un grupo y entonces de repente una vez abrí el teléfono y había más de 500 mensajes. Y entonces yo en mi vida me voy a poner a leer 500 mensajes. Entonces tratemos si vamos a utilizar ese grupo, de hacer las preguntas claras, concisas, y no formar esas cadenas de mensajes así tan largos porque yo generalmente no las leo. Entonces ahí le voy a dejar la tarea a Carlos para que lo haga después, y entonces, y entonces nos podamos conectar todos, y cuando yo les asigne algún ejercicio en la clase, de participación en clase, se me da mucho más fácil poder evaluarlos. Bueno, entonces estamos claros con eso, ¿verdad? El número de abajo es el subíndice, el de la izquierda es el coeficiente, y que yo no mire nada no significa que ahí hay un 0, sino que ahí hay un 1. Los símbolos, las letras son los símbolos químicos de los elementos químicos. La primera es mayúscula, la segunda es minúscula, la flechita separa a los reactivos de los productos. Y otra cosa que no mencioné, es esto, miren. Miren, ese signo. Ese signo, ¿para qué sirve? Sirve simplemente para separar dos reactivos o tres reactivos, sirve para separar reactivos y para separar productos. Esa es la función principal del signo más. Separar reactivos y separar productos. Solamente para eso sí. Entonces, el signo más me dice que el hidrógeno está aparte y el oxígeno está aparte. Me dice, hidrógeno con oxígeno están reaccionando. ¿Estamos? Porque no es lo mismo tener esto que tener esto, miren. Mister, Dígame. eso es lo que vimos el año pasado, que tenemos que balancearlo. Sí, pero todavía no hemos llegado ahí. Ahorita solamente, correcto, dice, lo que usted dice. Pero ahí no hemos llegado todavía.
Correcto, ahí vamos a llegar, pero todavía no hemos llegado ahí. Ahorita solamente estoy explicando algunas cuestiones que son básicas para comprender esto. Entonces les decía, miren, en estos dos casos, este es el caso 1 y este es el caso 2, miren. Son los mismos elementos químicos, pero no es lo mismo. Porque miren, aquí que tengo al hidrógeno y al oxígeno juntos, eso me forma la molécula del agua. Pero cuando yo tengo ese signo más atravesado entre esos dos elementos químicos, son dos cosas diferentes. Significa que tengo hidrógeno y oxígeno, que no están mezclados, sino que están diferentes. Entonces, ese signo más es importante y, repito, ese signo más me indica separación. Me indica que no es lo mismo. Estamos, que no es lo mismo. Ok, entonces ahora vamos a continuar y no sé si tienen alguna duda en esa parte. Mister, vamos a usar la regla de los signos. Sí, 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 aquí las reglas de los signos, sí, las reglas de los signos van, pero de ahí la voy a ir explicando con toda esa parte. Bueno, no sé si de lo que acabo de decir tienen alguna otra pregunta. La de los signos lo vamos a ir viendo más adelante. No sé si tienen alguna Mister, pregunta. dice Vanessa que la Mister, Vanessa. yo estoy confundida. Ajá, dígame. Es que cuando usted dijo que la primera letra iba a ser mayúscula y la otra minúscula, Ajá, correcto. no entendí esa parte, no sé, estoy confundida. Ok, por ejemplo, miren, si yo tengo así, ¿qué elemento químico es ese? aluminio. Aluminio, ¿verdad? Pero ahora miren, si yo Aluminio. aluminio, ¿verdad? Pero si por ejemplo yo tendría así, miren, tendría, tengo así, miren. ¿Cuántos elementos químicos hay acá? Dos. Dos, ¿cuáles son? Calcio y carbono. Calcio y carbono. Calcio y carbono, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque miren, aquí hay un elemento químico y luego hay una letra minúscula. La segunda letra habíamos dicho que si tiene una segunda letra va a ser minúscula. Entonces miren, ese es un elemento químico. Y ya después hay una sola letra. Entonces es carbono. O por ejemplo, si yo tengo así, miren, si yo tengo así, miren. ¿Cuántos elementos químicos tengo ahí? 4. ¿Cuántos tengo? 4. 4. 4, ¿verdad? Bueno, miren, 4, miren. Aquí está el calcio. Aquí está el cloro, porque esa segunda L es minúscula. Acá tengo carbono. Y finalmente aquí tengo yodo, miren. Porque es una I mayúscula. Entonces, esa parte es importante para no confundirnos a la hora de que vayamos a hacer todos estos compuestos. La primera letra es mayúscula y si hay una segunda letra es minúscula. Minúscula. Ajá, y pertenece al mismo elemento químico. No sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, si no tienen otra pregunta, entonces, Mister, no es una pregunta, es una consulta. ¿Va a publicar dígame. esta clase en Edmodo? Repítame, Ninet. ¿Va a publicar la clase de hoy en Edmodo? Sí, sí, la voy a publicar hoy. Voy a publicarla hoy, como con esta reforma que hicieron de horarios, que me parece que está muy buena. Me parece que está buena porque nos deja el espacio de la mediodía en adelante libre a ustedes para hacer tareas y a nosotros para planificar. Entonces voy a tener espacio tranquilo para subir las tareas, los videos, y voy a tratar de subirlos antes para que ustedes puedan observarlos. Y todas las clases las voy a estar grabando y voy a hacer lo posible para estarlas subiendo a tiempo. Por lo menos hoy, antes de las 2, creo que va a estar subida la clase. Porque toma su tiempo y ahí depende del internet, porque tengo que subir esta clase y tengo que subir otras clases. Bueno, entonces, dicho eso, una vez que ya observamos cuáles son las partes de una ecuación química, de una reacción química, qué significan cada una de las variables que están formando a una ecuación química, vamos a entrar entonces de lleno al tema de hoy de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son varios tipos de compuestos inorgánicos. Entonces vamos a comenzar de los más, creo que me queda menos de un minuto, ¿verdad?
Sí, mister, menos de un minuto. Sí, Mister. menos de un minuto. Bueno, entonces sigo hablando y hasta donde me quede ahí lo retomo el viernes. Entonces les decía, vamos a comenzar de los más básicos a los más complejos. Entonces esto es una sumatoria. Esto es como las tablas. Si usted no se aprendió una tabla, no se aprendió 3 tablas, no va a poder multiplicar bien, porque le va a faltar algo siempre. Entonces lo mismo pasa con este tema. Este tema es una sumatoria de cosas. Y este tema, que es el más sencillo, es importante porque se va a ir acumulando, se va a ir sumando y sumando y sumando y sumando, y después vamos a tener algo más grande y que va a ser necesario poder recordar y poder relacionar todos los temas. Entonces, por eso, ojo desde el primer tema, porque todos se suman, y si usted no le entiende el primer tema, cuando lleguemos a los temas finales, no va a saber qué hacer. Entonces, miren, el subtema que vamos a ver hoy se llama